Solo fija la mirada en Cristo en esta mañana. Solo empieza a mirar que el Señor está en este lugar. Y cántale y declara las cosas que estás cantando a Él. Porque Él está con nosotros. Dile conmigo así: estás conmigo desde antes de verme nacer. Y estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que quieres para mí. Vamos a lo fuerte. Perdona mi alma, quiero dar. Vamos a decirle: por tu amor yo viviré. De su amor yo cantaré. Con mi Jesús caminaré. Porque mi amor a mí. Veía varias veces esa porción. Hay tantas cosas que el Señor nos quiere enseñar esta mañana. Yo quiero invitarle que allí sentadito hagamos una oración más y le pidamos al Espíritu Santo que nos enseñe, que nos dé revelación de su palabra esta mañana. Amén. Amado Jesús, gracias por estar aquí. Gracias por tu presencia. Gracias por tu Espíritu, Señor, en nosotros y con nosotros. De manera muy especial, Señor, te pedimos, danos revelación de tu palabra. Espíritu Santo, toma el dominio y el gobierno de este tiempo y danos revelación de tu palabra. Abrimos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestros oídos, Señor, a tu palabra. Y te pedimos, Dios, que nos enseñes y nos edifiques en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo creo que cuando nosotros estamos bien, estamos bendecidos, la mayoría de nosotros decimos que estamos bien cuando tenemos la billetera ancha, ¿no? Pero hay otros tiempos donde de pronto no está tan ancha, pero estamos bien, las cosas funcionan bien en la casa, Dios nos bendice. Entonces, como que el nivel de fe nuestro es muy alto, ¿no? Hablamos a otros de Jesús, hablamos a otros del poder de Dios, pero cuando la cosa no está tan bien, cuando hay dificultades laborales, cuando tenemos problemas familiares, cuando en nuestro corazón empezamos a ver que Dios como que está trabajando en nosotros y las cosas no son tan fáciles, entonces de pronto no tenemos el mismo fervor. Es más, de pronto no oramos igual y tal vez no leemos la Biblia con la misma intensidad y tal vez ni siquiera le hablamos a los demás de Jesús, ¿no? Porque estamos encerrados en nuestro problema. Y cuando el problema de pronto se intensifica, podemos irnos ya al otro extremo de pronto de dudar de las palabras del Señor e incluso dudar de su cuidado, de su amor para con nosotros. Podemos en un momento dado llegar a dudar. Pero el hecho de que yo dude y que yo esté pasando por una crisis no cambia la esencia de Dios. Dios es amor y tiene cuidado de sus hijos. Voy a compartirles un tema cuyo título es muy sencillo, pero es muy diciente. El tema se llama El amor de Jesús. El amor de Jesús. ¿Usted no ha visto que, como yo les decía ahora, buen número de personas aman cuando todo está bonito? Y claro, aman entre comillas, ¿no? Porque la verdad no es difícil, es más complicado amar cuando hay problemas. ¿Sí o no? Es más difícil amar cuando hemos sido heridos, ofendidos, decepcionados, etc. Pero hoy vamos a hablar de esto, el amor de Jesús. Y vamos a ubicarnos en una porción de la Escritura, en el Evangelio de Lucas, el capítulo 23.
Entonces, ya mirando el número del capítulo, ya estamos reflexionando. Lucas capítulo 23. Estamos en la parte final del Evangelio. Estamos en la parte final del Evangelio. Y estamos hablando del momento en el que el Señor Jesús ya es condenado a ir a la cruz. El Señor viene trasladándose con el madero. El Señor cae, ¿cierto? Simón de Cirene le ayuda a llevar la cruz. El Señor ya lleva una gran cantidad de sangre que ha perdido, una hemorragia en su espalda, tiene sangre en su rostro, en abundancia, ¿cierto? Así vamos. Entonces vamos a leer Lucas 23 y lo primero que vamos a ver aquí es que la misericordia de Dios es para todos. A mí se me hace que a veces cuando somos hijos de Dios y de pronto concluimos que no le estamos copiando bien a Dios, que no estamos caminando como en la senda de Dios para nuestra vida, o no estamos caminando en los tiempos de Dios, me parece que a veces como que nos volvemos a la Edad Media, ¿no? Donde se tenía que flagelar la carne, castigar la carne para de pronto agradar a Dios o arreglar cuentas con Dios, ponernos a paz y salvo con Dios. Y a veces siendo creyentes, con un espíritu de condenación, nos castigamos a nosotros mismos. Y pensamos que Dios puede tener más misericordia con aquellos que no le conocen que con nosotros que ya somos sus hijos. La misericordia de Dios es para todos. Lucas capítulo 23 dice el versículo 34. ¿Están conmigo, amados? Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Lo primero que yo quiero allí destacar es que el Señor Jesús está clamando al Padre misericordia y le está pidiendo al Padre que perdone a aquellos que lo están crucificando. La Biblia nos dice también que cuando estaban apedreando a Esteban, el primer mártir de la iglesia, lo estaban apedreando, él cae de rodillas y lo siguen apedreando, y él de rodillas dice que levantó los ojos al cielo y vio los cielos abiertos, y vio la gloria de Dios y a Dios sentado en su trono. Y cuando él dice lo que está viendo, mayor cantidad de piedras le caen encima, pero él levanta una oración y le dice: Señor, perdónales este pecado. ¿Qué hace que aunque se estén recibiendo piedras, qué hace que aunque estemos siendo traicionados o decepcionados, podamos pedir a Dios misericordia para otros, misericordia para el enemigo? Lo que logra eso es la llenura del Espíritu Santo. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, amados, podemos perdonar. Y podemos perdonar precisamente a aquellos que nos hacen daño. Tal vez eran los soldados romanos los que estaban levantando la cruz y clavando a Jesús en la cruz. Pero fueron los judíos quienes lo entregaron. Fue un judío el que lo traicionó. Pero el Señor no ora clamando venganza sobre los judíos. Dios le pide al Padre que tenga misericordia de ellos. Y aún el Señor está colgado en la cruz, ensangrentado, como les decía. Al Señor le quedan pocas horas de vida y a los pies del Señor en la cruz están los soldados romanos echando suertes para quedarse con sus vestidos, y aún por ellos Jesús pide perdón al Padre. La palabra vestidos allí viene de un término griego que traduce túnica o ropa exterior. La túnica de Jesús era una túnica sin costura, por lo tanto era de alto valor en ese tiempo. Y es por eso que se la quitan y los soldados romanos están echando suertes, porque es que vale la pena, es costosa. Pero el Señor está allá en la cruz y está muriendo. ¿Cómo es posible que cuando alguien como el Señor está sufriendo semejante dolor, hay otros abajo jugándose de la ropa? ¿Cierto que eso es difícil? Cuando en casa estamos pasando por un tiempo complicado y en vez de encontrar en los miembros de la familia apoyo, lo que encontramos es burla o rechazo. Lo que encontramos de pronto en nosotros más bien es indiferencia. ¿Saben que se pueden encontrar hogares donde el esposo es indiferente a la crisis de la esposa?
El esposo puede ver a su esposa llorando, triste, aislada, cabizbaja, y no se preocupa porque ella esté mejor. O al contrario, el esposo cabizbajo, triste, y a ella no le interesa eso. Por el contrario, puede aumentar la dosis de cantaleta. Y saben muchas veces qué pensamos nosotros: bien hecho, se lo buscó. El Señor Jesús es Dios creador. Él está en la cruz. Y a pesar de todo eso, toda esa gente que lo mira, a pesar de que los soldados romanos están allí, Jesús ora pidiéndole al Padre misericordia sobre ellos. ¿Sabe qué hacemos muchos de nosotros? Oramos a Dios pidiéndole venganza. Y tal vez no le decimos: Señor, extiende tu diestra y quebrántalos para que sepan quién soy yo. De pronto no pedimos eso, pero sí por allá en el fondo del corazón oramos como esperando que Dios haga algo para que aprendan. ¿Le ha pasado? No, yo sé que a usted no le pasa eso. El Señor Jesús pide al Padre que perdone a los que le están causando dolor, a los que le están causando decepción y muerte, dándonos ejemplo, hermanos, de lo que es el verdadero amor. Es fácil amar cuando las cosas están bien. Es fácil amar cuando hay abundancia. Es fácil amar y ayudar al otro cuando todo está en perfecta armonía. Pero aún la Biblia dice: si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Y digo yo, si Jesús nos pide eso del enemigo, ¿cuántos más de los que están en nuestra casa? Amén, amado. Estamos callados. Pero la misericordia de Dios es para todos. Es para todos. Segundo punto. Vemos aquí que Jesús pide perdón para aquellos que se burlaron de Él y lo rechazaron. Cuando se habla de rechazo, muchas veces pensamos solamente en la etapa de la infancia. Cuando le dijeron al niño: quítese de aquí que no sirve, o usted es un estorbo, o cuando sea grande no va a servir sino para esto y para lo otro, etc. Pero resulta que muchas veces llegamos a la etapa de adultez y también vivimos el rechazo. Por ejemplo, nos pueden rechazar el grupo de amigos allá en la empresa porque no nos tomamos el trago, porque no salimos a rumbear con ellos el viernes, o en la universidad, ¿verdad? Nos pueden rechazar porque tenemos fe en Jesucristo el Señor, o en la familia, cuando somos los únicos creyentes. Así que todos enfrentamos de una u otra manera el rechazo y a veces la burla. ¿A usted no le han dicho cuando por allá deja de verse con los familiares y por allá a los meses o a los años se vuelve a ver y ellos ya saben que usted es cristiano y apenas llega, le dicen: ve, llegó el pastor, o vea, llegó la pastora, y cosas por el estilo? Y podemos vivir, ¿verdad, eso? Pero está bien cuando es el que no conoce aún a Jesús. ¿Y qué decir cuando, siendo ya cristianos, vivimos la ofensa del otro cristiano? O vivimos el menosprecio. Porque podemos escuchar aún frases de un cristiano diciéndole al otro: a usted de nada le sirve ir a la iglesia. Usted lleva cuántos años yendo allá y usted no ha cambiado. Usted es el mismo. Usted va a esa iglesia y ¿qué ha conseguido? ¿Verdad? Burlas, rechazo, menosprecio. Y uno se siente con las ganas de hacer algo. ¿Cierto que sí? Pero miremos mejor aquí la escritura. Lucas capítulo 23, versículo 35 al 37. Verso 35 dice: y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él. Hermanos amados, qué duro es cuando a usted le ofenden y se burlan de usted en su cara.
Pero qué duro es cuando hacen lo mismo delante del público. ¿Sí o no? Qué duro es. Dice el versículo 35, el pueblo estaba mirando. Miles de personas miraban. Y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Lo estaban provocando, como el diablo cuando le habló a Jesús en la tentación y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El diablo puede usar a cualquier persona para decirle a usted, si usted es cristiano, ¿por qué no hace tal cosa? Si usted es cristiano, ¿por qué no hace? No dice que es cristiano. Y son momentos de presión. Y más cuando hay público mirando. ¿Cómo reaccionamos? Amados, ¿cómo reaccionamos cuando estamos bajo presión? Generalmente reaccionamos con ira. ¿Sí? No, aquí a nadie le pasa eso. Yo estoy en el lugar equivocado. Cuando nos provocan y hay otros, nos vemos nosotros impulsados a defendernos nosotros mismos, a decir cosas o a justificarnos, querer pelear también. Y decían, si Él es el Cristo, que se salve, que se baje de allá si Él es, ¿verdad? Versículo 36. No solo se reían los gobernantes, versículo 36 dice, los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre. El Señor Jesús no solo recibe burla, sino que pienso yo aquí también una acción que es tortura. El crucificado era torturado, por eso es que eran azotados. Jesús fue torturado a un grado más allá porque a ninguno de los crucificados le ponían una corona de espinas y le daban con un cetro en la cabeza. Con Jesús lo hicieron porque su condena era precisamente por declararse rey de los judíos. Por ser rey entonces le pusieron la corona de espinas, ningún crucificado vivía eso. O sea, Jesús fue más allá. En Jesús se cumple lo que él mismo enseñó, fue una milla más. ¿Cierto? Y cuando el Señor está allí, los soldados romanos, porque Él tiene sed, amados, desde el día anterior, el Señor Jesús ha sido golpeado, lo han escupido, lo han ofendido, lo han maltratado, ahora está en la cruz. Podemos estar hablando del mediodía, 11 de la mañana, porque Él muere a las 3 de la tarde. A eso de las 11 de la mañana, mediodía, con ese sol impresionante desde la noche anterior, no le han dado a Jesús un vaso con agua. Sus labios están secos, quizá partidos, qué sé yo. Él está con mucha sed. Y ellos lo saben. Y cuando saben eso, entonces suben y no le dan agua. Le dan vinagre. Jesús no solamente no toma el vinagre porque era vinagre, sino porque Él era nazareo. Él estaba consagrado a Dios. Y el consagrado a Dios no tomaba bebida fermentada. Una tentación más, ¿verdad? Jesús está muriendo y está siendo tentado. Acuérdese siempre, cuando usted esté pasando por crisis o por pruebas, el diablo vendrá también a tentarlo. Y Jesús en esa situación experimenta una cosa más. Usted ha estado a veces pasando por crisis y usted dice, ya nada peor me puede pasar. Y sí. ¿Le ha pasado? Ah, claro, y usted lleva una semana y todo va de capa caída. Y usted puede decir, lo último que me falta es que el perro de la casa me muerda. Y lo muerde, lo confunde, lo pisa, alguna cosa, y el perrito lo muerde. Dice, no, pues solo esto me falta. Y uno entonces se pregunta, ¿verdad? ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede? Hermanos, la cruz era necesaria. Por eso estamos hoy aquí. Así que habrán momentos que Dios no los va a quitar, sino que son necesarios para una posterior bendición. El asunto es cómo lo vamos a enfrentar. Acuérdese siempre, el problema no es el problema, sino cómo lo manejamos. ¿Cómo lo manejamos? Dice entonces el versículo 37, le presentaron vinagre, versículo 37, y diciendo,
si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Jesús para mí está experimentando aquí el mayor grado de rechazo en toda su vida y ministerio. Aunque Jesús fue rechazado por los suyos. Recordemos que la Biblia dice que cuando Jesús empezó el ministerio, el primer lugar a donde Jesús fue a predicar fue a Nazaret, donde se había criado. Y cuando estaba ya predicando, Él viene en el poder del Espíritu, viene bajo la unción, trayendo milagros, sanidades, liberaciones, quiere bendecir su región donde creció. Y cuando está en la sinagoga predicando eso, comenzaron a decir los otros, ¿y este qué es lo que dice? Este no es el hijo de José, el carpintero, este tan privado, yo lo vi cuando clavaba tabla y hacía todas vueltas, y ahora es que predicador y no sé qué, ¿este quién es? Y fueron tan osados que le dijeron, vete a Capernaum a hacer tus milagros allá. Fue el primer lugar donde lo rechazaron. Su familia un día lo creyó loco. Aquí dice que recibió la burla y el menosprecio de los gobernantes, de los soldados romanos. Pero el Señor Jesús ora por todos ellos para que Dios los perdone. Romanos, judíos, blancos o negros, estrato bajo o estrato alto, para todos en Jesucristo hay perdón. Alguien me decía una vez, pastor, ¿y si en ese tiempo vivía el mono Jojoy? Pastor, ¿y si el mono Jojoy se arrepintiera? Dios lo perdonaba, pero así como no puede ser. Ellos sí, si él se arrepiente, Dios lo perdonaría. Porque si algún pecado no recibiera perdón de Dios, eso querría decir que la sangre de Jesucristo no era perfecta. Pero la sangre de Jesucristo, el Señor, es perfecta y poderosa para limpiar todos los pecados de los hombres, sin importar el tamaño de estos. Hay una historia que ilustra un poquito eso, porque no podemos negar, pero a veces cuando nosotros empezamos a conocer a Jesús, nos damos cuenta que somos culpables y sentimos como el Espíritu Santo nos redarguye. Entonces nos sentimos mal y tenemos que ser redarguidos por el Espíritu para poder recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero a veces, siendo creyentes, le fallamos a Dios. Amén. Y cuando le fallamos a Dios, entonces sentimos hay que hacer diferencia de dos cosas. Cuando le fallamos a Dios, bien sea porque, por ejemplo, hacemos soborno. No, necesitamos que nos salgan rápido los papeles, entonces le damos una ofrenda, una platica ahí al funcionario, ¿cierto? Pero luego el Espíritu viene y nos redarguye, entonces uno se siente mal, uno se siente triste. Eso es lo que comunica el Espíritu Santo para arrepentirnos. Pero otra cosa es cuando hay un manto de condenación y la persona le ha pedido perdón a Dios hace 7 años por el mismo pecado y todavía sigue pidiendo perdón por el mismo pecado. Una vez le pedimos perdón a Dios de corazón sincero, la sangre de Jesús nos limpia de pecado. Así que en una ocasión había un hombre sentado en la playa, allí cerca de las olas del mar. Este hombre estaba muy triste, muy afligido, y entonces él se distraía mirando las olas y empezaba a hacer como montañas de arena. Y él veía cómo venían las olas y se llevaba los granos de arena. Así que empezó a hacer como la montaña más grande. Y allí se estaba sentado mirando cómo las olas del mar se llevaban los granos de arena. De pronto llegó un amigo de él y se sentó al lado y lo saludó y le dijo, ¿qué te pasa? Porque él estaba muy triste. Se veía la aflicción de él en su rostro. ¿Qué te pasa? Entonces, él le cuenta su razón de aflicción y le dice que se debe a sus pecados. Él estaba muy afligido por sus pecados. Él era consciente de sus pecados, pero estaba muy afligido. Entonces, el otro hombre le dijo, ¿has visto cómo tú haces una montaña grande de arena y cómo vienen las olas del mar y se llevan nuevamente los granos de arena? Más poderosa es la sangre de Jesucristo, que se lleva todos tus pecados y toda tu culpa, sin importar cuán grande sea.
Ese hombre reflexionó un par de segundos y se puso a llorar y entregó su vida a Jesús. No importa nosotros qué hagamos o cómo nosotros vamos a intentar calmar nuestra conciencia. Solo en Jesucristo el Señor hay perdón. No hay otro camino, no hay otra senda. Yo no puedo a través de obras o a través de buenas obras pretender la justicia de Dios. Somos justificados únicamente en Jesucristo el Señor. Él es la verdad, Él es el camino. Los otros caminos son caminos de mentira y muerte. Solo en Jesucristo el Señor hay salvación. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si yo, siendo cristiano, le fallo al Señor y pretendo calmar mi conciencia con otras cosas, no encontraré paz, porque la paz viene solamente de Jesucristo el Señor. Y la paz de Dios viene cuando con Él nos ponemos a cuentas. Solo la sangre de Jesús nos limpia de pecado. Pero viene aquí un tercer punto que es triste. Es una realidad, pero es una realidad triste. La paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Y la verdad es que no es una frase bonita, en tercer lugar. No es una frase agradable, pero es una verdad. La paga del pecado es la muerte. Vamos por favor a Lucas capítulo 23, versículo 32 y 33. Lucas capítulo 23, versículo 32. Dice la escritura, llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, imagínate ese nombre, ¿no? El Calvario, el monte de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores uno a la derecha y otro a la izquierda. Se le llamaba el monte de la Calavera porque de alguna manera asemejaba como al cráneo, y cuando lo miraban de lejos daba como la impresión de ser eso, una calavera. Nosotros generalmente asociamos la calavera con la muerte. Amén. Y en realidad de eso nos está hablando. La pena de la crucifixión era una ley del Imperio Romano para los criminales de ese tiempo. Era para los criminales, o sea, la crucifixión no era para cualquier persona, era para un criminal. Y en esta ocasión iban dos criminales también con el Señor para ser crucificados. El término griego que se utiliza allí para malhechores traduce criminal. Otras versiones traducen, dicen ladrones, salteadores. Eso eran ellos. Y cuando el criminal iba a ser crucificado, se le ponía un letrero donde estaba de manera resumida los crímenes por los cuales estaba allí colgado e iba a morir. A veces ese letrero se le colgaba del cuello y quedaba aquí resumido la razón por la cual era crucificado. En otras ocasiones ponían el letrero sobre la cabeza del reo. Veamos el versículo 38. Dice Lucas 23, 38. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, y decía, este es el Rey de los judíos. Ese era el castigo por el cual Jesús estaba siendo crucificado a la luz de los que estaban allí. También los ladrones tenían sus letreros, pero ellos iban a ser crucificados por sus crímenes, Jesús por los nuestros. Así que como la ley romana demandaba una razón de la crucifixión, ellos se acogieron a esa. Este se dice el Rey de los judíos. ¿Y por qué era un crimen? Porque el único rey allí tenía que ser el César, el emperador del Imperio Romano. Pero él se estaba levantando como rey. Así que ese fue el argumento y por eso lo crucificaron.
Pero me llama la atención que Lucas destaca que estaba escrito en griego, en latín y en hebreo. Estaba escrito en griego porque era el imperio que acababa de pasar. Grecia había caído. Se había levantado el nuevo imperio que era Roma. Pero Grecia, a diferencia de Roma, inculcaba en sus sometidos su cultura. Así que el idioma que prevalecía en ese tiempo era el griego, por eso estaba escrito en griego. Pero fue escrito también en latín porque el imperio del momento era Roma. Pero nos llama la atención que también estaba escrito en hebreo. Los hebreos eran el pueblo de Dios, pero ¿por qué estaba escrito en hebreo? Porque los hebreos no aceptaban que Jesús era el Mesías. Qué difícil, ¿cierto? Pero era necesario para que la salvación viniera también a nosotros. Así que griego, romano o hebreo, todos necesitamos a Jesucristo el Señor. Vamos a considerar algo, porque la ley nos enseña que nadie puede ser condenado si no hay pruebas. Se presume que todo el mundo es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Así que por eso aparecían allí los crímenes. Escúcheme lo que le voy a decir. Los pecados del hombre en la tierra son registrados en los libros del cielo. Los pecados del hombre en la tierra son registrados en los libros del cielo, donde está también el libro de la vida. Hermanos, cierto que hay muchos pecados que nosotros hemos hecho a oscuras o en la soledad precisamente porque no hay testigos. ¿Alguien puede decir amén por amor a Dios? Gracias, hermano. Y pensamos que todo está bien porque al fin y al cabo nadie nos vio. Entonces el esposo no sabe que la esposa tiene un amigo, hoy se llaman amigos, un amigo. O la esposa no sabe que su esposo tiene una amiga. O en la empresa nadie sabe que yo estoy sacando una platica mensualmente, extra, etcétera. Entonces eso está allí como oculto. Como alguien dijo, ¿cierto? El carácter se muestra cuando estamos a solas. Tú eres lo que eres cuando estás a solas. Pero la Biblia nos enseña que tal vez los hombres no nos puedan ver, pero sí hay unos testigos más poderosos que los humanos. Primero Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero hay unos testigos más y son ángeles de Dios. Y yo le voy a decir por qué. Sin irnos de Lucas 23, ponga allí un lapicerito, un separador. Si no tiene nada, entonces ponga un dedito. Y vamos a Apocalipsis, porque ahorita vamos a volver. Vamos por favor a Apocalipsis, capítulo número 20. Y como vamos a leer en Apocalipsis 20, nos vamos a dar cuenta entonces que hablamos de los tiempos finales, del juicio final. Apocalipsis 20, versículo número 11. Apocalipsis 20, 11. ¿Están conmigo, amados? Apocalipsis 20, 11 dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Un trono blanco, dice el texto, y a uno sentado en él. Ese es el juez. Versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, o sea, a los poderosos y a los débiles, de pie ante Dios. O sea que los muertos no están muertos. Amén. Ellos vendrán un día delante de Dios. La gente dice, el que se muere todo se acaba. No, Señor. La muerte es un paso a un estado de eternidad, con Dios o sin Dios. Es así de sencillo, ¿verdad?
Versículo 2, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Note usted que está en plural, no nos dice si son 3, si son 7, si son 10, nos dice los libros fueron abiertos. Los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, bendito libro. Ese es el libro de la vida. Si usted ha recibido a Jesucristo en su corazón como su Señor y Salvador, si usted ha nacido de nuevo por el Espíritu, su nombre está escrito en el libro de la vida. Y esa es la más grande razón de seguir a Jesucristo. Eso es más grande que las bendiciones que Dios nos pueda dar aquí en la tierra. Eso es más grande que ser usado con poder por Dios. Eso es más grande que los dones y ministerios que vienen también del cielo. Pero eso es más grande, tener nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Esa razón de alegría y gozo de ser un hijo de Dios. Un día cuando los discípulos, los 70, volvieron a Jesús después de que los había enviado de 2 en 2 a echar fuera demonios, a sanar enfermos, a resucitar muertos, a limpiar leprosos, a predicar la palabra. Un día vinieron a Jesús y le dijeron: maestro, y estaban alegres, tenían una sonrisa grande en el rostro, venían grandes, inmensos, y le dijeron: maestro, aún los demonios nos obedecen en tu nombre. Ellos venían felices por todo lo que estaban viendo. Y el Señor Jesús les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Gozaos de que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Esa es la razón de nosotros estar aquí, de seguir a Jesucristo el Señor. Gloria a Dios por las bendiciones. Y yo sé que ustedes y yo le pedimos bendiciones al Señor, pero el regalo más grande es que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, porque un día le entregamos nuestra vida a Jesucristo el Señor, porque Él un día nos visitó con su amor y misericordia. Esa es la razón principal de nuestro gozo y alegría. A Él sea la gloria, porque Él es bueno. Él un día se ocupó de redarguirnos, de convencernos de pecado. Él se ocupó de que le entregáramos nuestra vida. Y hoy nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Pero resulta que hay otros libros además de este. Y son aquellos libros donde se escribe el pecado de los hombres. Dice el versículo 12. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Usted notará que Juan habla de los muertos, no habla de él. Él no dice: y fuimos, fueron. ¿Por qué? Porque el que está escrito en el libro de la vida ya no tiene nada escrito en los otros libros. Un día así, tu nombre y mi nombre estaba escrito en esos libros de pecado. Y allí estaba escrito el nombre, y debajo estaba toda esa lista de pecados, bastante larga, ¿cierto? Se llevaba varias hojas. En letra pequeñita, fuente 6, letra menuda, por un lado y por el otro. Pero un día llegó Jesucristo el Señor. Amados, la sangre de Jesús tiene poder aquí y tiene poder allá. Cuando le entregamos la vida a Jesús, la sangre de Jesús me limpió de pecado a mí. Y esa misma sangre, allá en el cielo, borró todo el pecado que estaba escrito en esas hojas. El pecado que nos condenaba ya lo llevó Jesucristo en la cruz del Calvario. Y los pecados que estaban escritos allí fueron quitados por la sangre. Por eso Pablo dice: y el acta que nos era contraria fue clavada en la cruz del Calvario. Cuando Jesús murió, estaba muriendo por tu pecado, por mi pecado. Por excelencia, Jesucristo el Señor es Salvador. Vamos a ver este cuarto punto. Jesús es Salvador. Vamos a Lucas 23, versículo 39. Por excelencia, Jesús es Salvador. ¿No es que el Señor Jesús nos sigue salvando? Él nos sigue salvando de los problemas, de las crisis. ¿O acaso cuando estamos en crisis no levantamos esa oración: Señor, sálvame, ayúdame, Dios mío? Él sigue siendo Salvador. Lucas 23, volvemos otra vez a Lucas 23,
Leamos por favor versículo 39 y 41. Al 41, versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, oiga, le injuriaba, le decía frases que lo ofendían. Dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y mire que yo veo al segundo ladrón al segundo criminal haciendo una reflexión, ¿no? Un autoexamen que todos nosotros debemos hacer todos los días de nuestra vida. Porque si una mañana nos despertamos y abrimos nuestros ojos, es porque a Dios le ha placido darnos la vida. Pero puede llegar alguna noche donde nos acostemos a dormir y se cierran nuestros ojos, pero quizá en la mañana ya no se abran. Eso solo Dios lo sabe. Pero cuando hemos nacido de nuevo, no le tenemos miedo a la muerte. Sea que vivamos o sea que muramos, de Jesucristo el Señor somos. Somos propiedad de Dios, sellados con el Espíritu Santo para la redención que en Cristo Jesús viene. Estamos convencidos de lo que creemos. Y es necesario, hermanos, considerar nuestra vida y la obra de Jesús en nosotros. Yo veo aquí a estos hombres que tienen un momento para reflexionar en ellos. Son criminales y la vida de ellos había dejado huellas, había dejado cicatrices en sus corazones. Ellos no nacieron criminales, pero quizás su infancia fue difícil. Quizás hubo muchas huellas que marcaron su corazón, traumas. Quizás hubo abuso, maltrato. Buen número, usted lo sabe, de los criminales vienen de hogares disfuncionales, de padres ausentes. Tal vez ellos no tuvieron, tal vez ni siquiera lo conocieron, ¿verdad? Y crecieron en ese medio y quizá a los 10, 11, 12 años comenzaron a andar por malos caminos. Comenzaron a conocer lo malo y eso empezó a marcar sus corazones. Yo me pregunto, Dios mío, si yo no hubiera conocido a Jesús, ¿yo en qué andaría hoy? No, pastor, yo hubiera sido muy buena gente. De todas maneras, yo crecí en buena familia. Yo le voy a decir una cosa, vean, hoy nosotros no somos esclavos del pecado por la gracia de Jesucristo el Señor. Y estamos aquí por su gracia y misericordia. Si no hubiéramos conocido a Jesús, tenga la seguridad que le estábamos sirviendo al diablo. Y éramos adictos de quién sabe qué cantidad de cosas. Cuando la gente a veces habla de adicción, solamente piensa en la marihuana y el alcohol. Hay muchas adicciones. Pero Jesucristo el Señor a nosotros nos ha librado, nos ha guardado y nos ha llamado con llamamiento santo. Pero ellos tienen una oportunidad para reflexionar. Y ese hombre dice, pues al fin y al cabo estamos aquí porque hemos hecho lo malo en toda la vida. Él lo reconoce, él lo acepta. Y saben, hermanos, así es la vida. Cuando nosotros no hemos conocido a Jesucristo el Señor, andamos hiriendo a los demás, andamos maltratando a los demás. Nosotros mismos somos esclavos de la maldad y de las tinieblas. Independiente de los momentos a veces difíciles que tengamos que pasar, sin duda alguna el Señor está con nosotros y nos ayuda. Y no hay otro camino como este, el buen camino, seguir a Jesucristo el Señor. Y sabemos a dónde vamos y a dónde nos dirigimos. Aquí hay dos hombres y esta historia se sigue repitiendo hoy día. Hay dos hombres al lado de Jesús y cada uno de ellos tiene un momento para reflexionar y pensar y tomar decisiones. Pero vemos a uno que escuchó la voz de Dios en su conciencia y a otro que a pesar de estar en la cruz, a pesar de estar viviendo dolores impresionantes, a pesar de estar en un momento de tormento y saber que en pocas horas quedará sin vida, sigue burlándose de aquel que lo puede salvar. Y eso nos enseña, hermanos, que algunas veces el hombre puede estar en el momento más crítico de su vida, puede estar a punto de morir y seguir siendo duro de corazón delante de Dios.
Dios ha tenido misericordia de nosotros. Usted y yo no llegamos a Jesús porque éramos muy buena gente o porque Él nos necesitara. Él llegó a nuestra vida por su gracia y misericordia. Usted no ha hecho nada para nacer de nuevo. Usted ha nacido de nuevo porque Jesucristo el Señor, por el poder del Espíritu Santo, le ha dado vida. En el nuevo nacimiento, o en palabras de Tito, en la regeneración, no se da por obra de los hombres. No es porque nosotros hagamos algo, es por la gracia y poder de Dios en Cristo Jesús. Por eso estamos hoy aquí. Y es necesario, hermanos, reflexionar en esto. Es necesario. Dios, dice la Biblia, escoge lo vil y menospreciado del mundo. Escoge a los débiles, escoge lo necio, para avergonzar a los sabios, para avergonzar a los fuertes, para avergonzar a lo que el mundo llama. Esto es cierto, esto es verdad. Él escoge lo más bajo, dice la Escritura, a fin de que nadie se jacte en su presencia, porque toda la gloria y honra es solamente del Señor. Y hoy nosotros nos gozamos es porque somos sus hijos. Un día el faraón endureció su corazón y Dios hacía más milagros y el faraón era más resistente, más duro. Y aunque todos los primogénitos de las familias egipcias murieron y aunque su propio hijo murió por la mano de Dios, él seguía siendo duro. Y cuando Israel salió, él reaccionó y dijo: vamos a perseguir a estos hebreos. ¿Por qué se van a ir nuestros esclavos? Y organizó su ejército para ir contra ellos porque su corazón seguía siendo duro. Y esa dureza de corazón los llevó a la muerte y a la condenación. Dios es bueno y ama a todos los hombres y quiere que todos sean salvos. Pero hay corazones que en vez de entregarse a Jesús, lo resisten. Alguien decía que la gracia de Dios es una sola, pero hay dos clases de materiales. Uno que es como un cubo de hielo cuando se expone al sol, que se deshace, que es tierno, que es manso, que ante la luz del sol se derrite, se rinde a Dios. Pero hay otro material que es como el barro, que cuando el sol le da, se vuelve duro. Y así vemos a este hombre, aunque está en una condición crítica, a punto de morir, solamente se burla del Señor. Hermanos, cada uno escoge su camino. Cada uno escoge creer la verdad de Dios o la mentira del diablo. Cada uno escoge la vida o la muerte. Pero Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y vamos al quinto y último punto que les quiero compartir. No importa el tamaño de la crisis. ¿Cierto que hay crisis muy grandes? Hay crisis que son pequeñas, pero hay unas crisis que son mega crisis. No importa el tamaño de la crisis, acercarse a Jesús es la mejor decisión. Lucas capítulo 23, versículo 42 y 43. Lucas 23, 42. ¿Están conmigo, amados? Y dijo a Jesús, aquel ladrón, el que reconoció su condición, le dijo a Jesús, versículo 42, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay algo que a mí me llamó la atención mucho. Decía, Dios mío, este era un ladrón, un criminal. Llevaba 30 o 40 años desarrollando una vida criminal. Pero cuando está en la cruz, este hombre experimenta para mí una obra de Dios que le abre los ojos. Y él reconoce que el que está en la cruz, ensangrentado y a punto de morir, es el Mesías. Él reconoce que el que está allí en esa cruz es el Hijo de Dios. Pero me cautiva más cuando le dice, cuando vengas en tu reino. O sea, él sabía que él iba a morir,
pero que iba a resucitar y que luego volvería a establecer su reino. ¿Quién le enseñó eso a ese hombre, por Dios? Ese hombre, ¿cómo lo entendió? ¿Cómo puede hablarle así a Jesús? A no ser que Dios le haya dado esa revelación. Y él reconoce su condición, reconoce que su vida ha sido un fracaso. Qué cosa tan dura, hermano. Qué cosa tan triste, ¿verdad? Uno invertir la vida, algo tan valioso como la vida, invertirla en algo en lo que se pierde. Yo sé que Dios nos quiere bendecir y prosperar, pero no es lo primero en la agenda de vida de un hijo de Dios. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Lo primero en la vida es Jesucristo el Señor. Es vivir y amar a Dios. Ese hombre reconoce su condición porque él dice, justamente padezco, pues es lo merecido por mis hechos. Pero a pesar de todo, ese hombre sabe que Jesucristo volverá. La resurrección de Cristo y la segunda venida del Señor es columna de la iglesia de Jesucristo nuestro Señor. Es una columna de fe. Por eso Pablo dijo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Si Cristo no resucitó, esto es un cuento. Pero Jesucristo el Señor resucitó de los muertos y volverá por su iglesia. Y volverá a establecer su reino en la tierra. Y ahí es cuando la Biblia dice, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra se doblará y reconocerá que Jesucristo es el Señor. Este hombre reconoce quién es Jesús y reconoce que volverá. La Biblia ya había profetizado acerca de Jesús, que nacería en Belén, que crecería en Nazaret, que desarrollaría su ministerio en Israel, que él iba a morir y que iba a morir en Jerusalén crucificado, pero que al tercer día resucitaría y que volvería al cielo. Todo eso se cumplió como estaba escrito. Y de la misma manera, amados hermanos, se cumplirá todo lo que está escrito acerca de la segunda venida. Tal cual está escrito, así será. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros los que vivamos seremos arrebatados. Y recibiremos un cuerpo glorificado semejante al de Jesucristo el Señor. Y será en un abrir y cerrar de ojos. Y nos reuniremos con el Señor. Y estaremos para siempre con Él. Y Él vendrá a establecer su reino. Es bien interesante porque cuando el Señor le responde al ladrón, le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. El paraíso nos recuerda el Edén. Porque la palabra Edén desde el hebreo significa paraíso o delicia. Allí estaban Adán y Eva en plenitud de vida. Tenían plena comunión con Dios Padre. Hermanos, Adán y Eva escuchaban la voz de Dios como usted me está escuchando ahora. Sin problema, hablaban con Él. Andaban en una gloria impresionante porque ellos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Amado hermano, si su cuerpo y su ser integral, espíritu, alma y cuerpo es una maravilla, puede imaginarse cómo era Adán y Eva al comienzo. Cuando ellos caminaban, ellos portaban la luz de la gloria de Dios. Era un nivel impresionante en el que caminaban Adán y Eva y se comunicaban con Dios, pero un día ellos pecaron, ellos fallaron y tuvieron que salir del paraíso. Pero gloria a Dios que Jesucristo vino a recuperar lo que se había perdido. ¿Tú te puedes imaginar cómo era el Edén? Hagamos este ejercicio por un par de segundos. ¿Cómo era el Edén? Ya les dije que su nombre significa paraíso o delicia. ¿Cómo era el Edén? Hermoso. Los mejores lugares de la tierra hoy día no se acercan a lo que era el Edén, porque la tierra cayó bajo maldición. Así que si en esta tierra hoy día hay lugares hermosos, tierra fructífera, tierra rica, tierra llena de abundancia, paisajes hermosos, si los hay hoy,
¿puedes imaginarte cómo era la tierra antes de caer bajo maldición? Y si la tierra de aquel entonces era buena en gran manera, mejor era el Edén que lo puso Dios en la tierra. ¿Puede imaginarse cómo era el Edén? Nosotros estaremos un día con el Señor. El Señor le dijo a aquel hombre: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Puede imaginarse cómo es el paraíso? Pero hermanos, lo más glorioso del paraíso no es la hermosura ni la abundancia, sino quién estará allí, Dios mismo, y nosotros con Él para siempre. Por eso la Biblia nos dice: las tribulaciones presentes no son comparables con la gloria venidera. Cristo murió por nosotros, por nuestros delitos y pecados. En su cuerpo Él llevó todas nuestras enfermedades, todas las maldiciones. Y sigue salvando, sigue sanando, sigue restaurando. Y si el Padre entregó al Hijo, ¿cómo no nos dará con Él juntamente todas las cosas? ¿Cómo, hermanos, podemos nosotros dudar del amor y cuidado de Dios por nosotros? Amado, piensa en esto. Si Dios entregó lo más preciado a su Hijo por usted, ¿cómo lo va a descuidar a usted? Si solucionó el problema más grande, que fue sacarlo de la muerte, resucitarlo, ¿cómo no te va a ayudar con el problemita que usted tiene? ¿Me hago entender? No hay problema más grande que sacar a alguien de la muerte, del Seol, del Hades, y el Padre lo sacó. ¿Cómo no va a tener cuidado de ti? Y todo esto lo hizo Jesús por amor. Cada vez que Jesús era azotado, cada vez que Jesús perdía más sangre, cada vez que penetraban estas espinas en su cuero cabelludo y derramaba sangre, el Creador solamente con abrir su boca, había miles de ángeles acabando con los soldados romanos y lo levantarían al cielo, pero Él todo lo cayó por amor a usted, por amor a mí. ¿Cómo no darle gracias? ¿Cómo no seguir a Jesús? ¿Cómo no amarlo y servirlo? Yo le invito a cerrar su Biblia, amado hermano. Y yo le invito a estar de pie. Vamos a orar un momento. Adorar a Dios. La Biblia dice que debemos recordar su sacrificio. Yo le invito allí a cerrar un momento sus ojos. Y quiero invitarlo a que por favor trate con su mente a la luz de la Escritura, recordar el sacrificio de Jesús. A mí me asombra ver con la Biblia cómo Jesús estaba en la cruz, muriendo, con los dolores más impresionantes y aún salvando. Porque le dijo al ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. Muriendo en la cruz y aún dando esperanza, perdonando al pecador, restaurando al caído. Ese es el ministerio de Jesús. Amado Jesús, ayúdanos a entender. Amado Jesús, ayúdanos a comprender tu gran amor por nosotros. Gracias por amarme tanto, Señor. Gracias por amarme tanto. Gracias por amarnos. Gracias por dar tu vida por nosotros. Perdóname todas aquellas veces en que tal vez he dudado de tu cuidado. Perdóname, Señor, por aquellos momentos de mi vida donde tal vez he pensado que no me cuidas o que no me amas o que no me escuchas.
Perdóname, Señor. Porque hoy me doy cuenta, Dios, de que mis problemas son pequeños ante la grandeza de lo que tú has hecho por mí. Señor, ayúdame a entender y comprender tu amor. Abre tu corazón y habla con Jesús. Iglesia, Jesús te quiere escuchar. Iglesia, tú eres la novia del Cordero. Háblale. Háblale al Cordero de Dios. Háblale a Jesucristo el Señor. Abre tu corazón y dale gracias por su amor. Por aquel amor que lo llevó a la cruz. Por aquel amor por el cual cayó y soportó el dolor, el rechazo, el menosprecio, las heridas y la muerte. Dale gracias por su amor y su cuidado. Jesús, en esta mañana simplemente queremos darte gracias y pedirte que nos ayudes a amarte. Dile, Señor, ayúdame a amarte. Ayúdame, Jesús. Quiero darte gracias. Y con la sencillez de tu corazón, dale gracias a Jesús. Porque ahora eres un hijo, una hija de Dios. Ahora puedes acercarte a tu Padre Celestial. Puedes acercarte al trono de la gracia. Hablar con el Padre Celestial. Eres un hijo, una hija de Dios, redimido por la sangre de Jesús. Estás delante de Jesús, dale gracias. Dale gracias al Padre Celestial que te ha llamado a ser su hijo, a ser su hija. Dios te ama con amor eterno. Darte las gracias. Yo te amo, Jesús, y te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias por tu inmenso amor. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Gracias, mi Señor. Gracias, Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Y por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Y para darte las gracias, y gracias, Señor, y gracias, mi Señor Jesús. Dale gracias. Gracias, muchas gracias, Señor, y gracias, mi Señor Jesús. Amado Jesús, en esta mañana queremos darte gracias por tu inmenso amor. Ten un momento allí para agradecerle a Dios su cuidado. Él te ha cuidado desde el vientre de tu madre. Él te ha guardado, te ha sostenido, te ha librado de la muerte muchas veces. Un día se ocupó para empezar a hablarte a tu corazón, para empezar a convencerte de la necesidad de Él. Y llegó a tu corazón y te dio vida, vida eterna. Dale gracias al Señor, porque tu nombre hoy día está escrito en el libro de la vida. Dale gracias al Señor, porque sabes que el día que Él venga, serás levantado y estarás para siempre con Él. Gracias, Jesús. Gracias por tener cuidado, Señor.
A ti, Señor Jesucristo, te damos honor y gloria. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú volverás. Tú volverás por tu iglesia, Señor, y nos reuniremos contigo y estaremos para siempre con el Señor. Hoy te damos gracias, Dios mío, porque como está escrito, reinaremos con el Rey de Reyes y Señor de Señores, y estaremos por la eternidad contigo. Gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Gracias por tu amor y tu bondad. Dale gracias al Rey. Dale gracias al Dios Todopoderoso. Vida eterna regalaste al morir, y por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor y misericordia. Gracias, Señor, por haber llegado a nuestra vida un día. Gracias por esta salvación tan grande. Gracias, Señor, porque has escrito nuestro nombre en el libro de la vida. Y esta es la razón de nuestro gozo. Esta es la razón de que hoy estemos aquí. Porque en este culto, Señor, y cada vez que nos reunimos, queremos solo honrar tu nombre, glorificar tu nombre, porque tuya es toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Te bendecimos, Dios mío, y a ti te damos, Señor, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Dale gloria a Él, dale palabras de alabanza y gratitud. Te adoramos, Jesús. Oh, gracias, Señor. Y gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Oh, Jesús, te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Gracias por ser tan bueno. Gracias por tus bendiciones. En esta mañana, Señor, te honramos y te bendecimos. A ti te damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias.